Buenas noches, bienvenidos a Ver a su manera. El Metro de Quito es un problema nacional, a pesar de que se encuentra en la capital, porque todos los ecuatorianos aportamos, absolutamente todas las provincias del Ecuador aportan para esta gran obra a través del subsidio que el gobierno le da. Una obra así funciona, lógicamente, como en casi todos los lugares, a través de un subsidio del Estado para brindar este servicio que es masivo. Y eso es comprensible dadas, además, las características que tiene la ciudad capital, que es una ciudad alargada, con cerca de 60 kilómetros de largo y apenas 5 de ancho. Pero no es tolerable, ni siquiera se puede pensar que haya sido contratada sin mantenimiento, que tampoco tenga un sistema de ventilación adecuado para las circunstancias y además de otras irregularidades que ponen en peligro su funcionamiento a corto plazo y que también podría llegar incluso a detener su funcionamiento a largo plazo. Es por eso que el día de hoy trataremos este y otros temas con un experto en movilidad, el licenciado Guillermo Abad, que nos acompañará los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, amigos, como saben, nos pueden ver a través de YouTube como Ver a su manera, Extreme TV Cable, canal 15, Vito TVO, canal 709 en HD, señal de alta definición, también en DirecTV, canal 194 HD, señal abierta solo para Manabí a través del canal 9 en Manavisión. En el Puyo, 104.7, Nina Radio, el día siguiente nos reproduce a las 13 horas y para toda la capital, por supuesto, a través de Radio Sucesos, en el dial 101.7 FM en la ciudad de Quito. Lorena. Gracias a RTV estamos en todas las cableras. DirecTV, canal 177, CNT, canal 12. TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumando todas las cableras en el país, es mayor a 40.000. María Clara. Gracias, Lorena. Contamos ya con la presencia de nuestro invitado central para tratar el tema de esta noche, que es las dificultades por las que atraviesa el Metro de Quito. Él es el licenciado Guillermo Abad, 18 años de experiencia en realización de eventos y actividades promocionales, 12 años de experiencia en temas relacionados con transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, más de 500 conferencias dictadas a organismos nacionales e internacionales. Un titular de la Secretaría Metropolitana de Movilidad, experto, analista en temas relacionados con movilidad también, y presidió la Fundación de Justicia Vial e integró el Pacto Nacional por la Movilidad. Con todos estos antecedentes, nuestro invitado central, el licenciado Abad, está calificado para poder dilucidar, analizar y revisar los temas del metro. Pero antes de entrar de lleno ya a esta situación, vamos a darle paso a nuestro director, Carlos Vera, que hoy se encuentra en la ciudad capital y quiere también participar de este tema y hacerle varias preguntas al licenciado Abad, específicamente en esta ocasión refiriéndose a los radares. Así que adelante, Carlos. ¿Qué tal, Guillermo Abad? Cordial saludo desde Quito. Estamos cruzados, dirían en mi tierra. Hoy justamente tuve una emergencia en la capital que me exigía aportar desde acá en vez de estar conduciendo en el estudio. Dado explicación y disculpas del caso. Quisiera tomar al comenzar este programa dos temas ajenos al metro, pero relacionados con movilidad. La
CTE ha suspendido 32 radares en Cañar, Los Ríos, El Oro y creo que Guayas, por irregularidades en su funcionamiento, tras Galo Lara haber denunciado esto como un sistema de vacunación al pueblo. Entiendo que la suspensión no es permanente, que se van a revisar los contratos y cerca de $1.000 millones que esas multas podrían rendirles por año. ¿Cómo se puede hacer esto técnicamente bien? Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la entrevista. Siempre un enorme placer conversar con usted. Mire, creo que es importante no confundir el control y la efectividad que tiene un radar para mitigar los siniestros viales versus lo que se está denunciando. Creo que eliminar los radares va a implicar que la tasa de mortalidad aumente sustancialmente en el país. Mire, por ejemplo, 6 meses se suspendieron los radares y automáticamente subió en 2 puntos porcentuales la tasa de mortalidad por excesos de velocidad. Vale la pena también indicar que la Organización Mundial de la Salud establece claramente como una de las herramientas efectivas en los países que han suscrito los pactos por la seguridad vial a nivel mundial para que se implementen sistemas tecnológicos de control. Entonces creo que es importante no confundir el radar como tal y su efectividad versus el cómo se utiliza el radar, que eso obviamente tendrá que ser analizado en las instancias correspondientes. Licenciado, más adelante empezaremos a ahondar en el tema del Metro de Quito, pero nuestro director Carlos Vera tiene todavía una inquietud más que hacerle con respecto a este tema de los radares. Adelante, Carlos. Tal como dijo María Clara, mi segunda inquietud también es sobre radares, luego entran en lo del metro. Una vez que se normalice y se regularicen los contratos de uso de radares, ¿de qué manera su ubicación puede contribuir a generar el efecto deseado? Es decir, que la gente sepa que en determinada carretera hay control para el exceso de velocidad, pero pueda ser prevenida por eso, generando una considerable disminución en siniestralidad. Por lo menos a mí me consta que en la ATM en Guayaquil ha sucedido eso, y hasta hace 2 años, no tengo estadísticas recientes, que vi de la CTE en el país también. Pero, ¿qué exige respecto a eso, a ubicación, advertencia, señalética, etcétera? Hay un procedimiento dado por la ley y por sus respectivos reglamentos, tanto en la homologación, en la calibración y en su instalación. Y eso evidentemente tiene que controlarse y quien se encarga de ese control son los organismos de planificación y regulación como la CTE o la ANT. Pero creo que es importante lo que usted acaba de mencionar en el sentido de la tecnología, es decir, tenemos que avanzar en la tecnología y tomar modelos internacionales. Ahora los radares ya no solo son fijos, son móviles, e inclusive la propia ley de transporte, la reformada, establece que podríamos tener mayor tecnología con radares que miden por tramos, es decir, que el usuario entra en el punto A y es controlado durante todo el trayecto hasta salir en el punto B, es decir, se va a medir una velocidad promedio y eso evidentemente tiene mayor eficacia y ha estado demostrado mundialmente. Creo que los usuarios es importante que también tengamos conciencia que las multas de tránsito no son impuestos, son multas que se dan en tanto y en cuanto los conductores o los usuarios de las vías incumplan con la normativa de tránsito. Mucho va a depender de nuestra educación vial y de nuestra actitud, porque mucho es tema de actitud también. Una persona que aquí en el país incumple las normas de tránsito, se sube a un avión, va a un país del primer mundo y se convierte en un ciudadano ejemplar en temas de conducción. Entonces ahí nos demuestra claramente que también es un tema de actitud. Muchísimas gracias a nuestro director Carlos Vera por esas inquietudes que ha respondido el licenciado. Y ahora entrando al tema de la convocatoria de esta noche, que es el Metro de Quito, ¿usted cree que hace falta, pues hemos escuchado muchas declaraciones, hace falta el apoyo político, la decisión política definitivamente de las autoridades en este momento para por fin ejecutar lo que se necesita ejecutar para sacar adelante el Metro de Quito? Sin duda alguna, el Metro de Quito, como usted bien lo mencionó, es un proyecto que está funcionando en una ciudad, pero con la colaboración de todo el país. Creo que el Metro tuvo una visión inicial errada, porque fue una visión política, y esto me remito a los hechos. El 17 de marzo del 2009, Justicia Vial convocó a un foro a los candidatos a alcalde de Quito, y ahí el alcalde, en ese entonces, candidato Augusto Barrera,
lanzó el metro como una propuesta en ese foro, pero resulta que para esa época el Plan Maestro de Movilidad de Quito, que tenía vigencia hasta el año 2025, no contemplaba el metro. Consecuentemente, esa propuesta, que luego se convirtió ya en algo más firme en su campaña, nació desde una visión política y no enmarcado dentro del plan de movilidad. ¿Esto qué conllevó? Que cuando empezamos la construcción, me refiero a la ciudad como tal, empieza la construcción del metro en el año 2013, no se unieron dos ámbitos que ahora se están notando que eran importantes que piensen juntos. Uno es el ámbito de la construcción de la infraestructura física como tal, es decir, tener los túneles, las rieles, las estaciones, los vagones, que son cosas que se ven y que políticamente generan un alto rendimiento. Y el otro ámbito es la operación, lo que le permite que a toda esa infraestructura física funcione. Los dos grandes problemas que tiene el metro, además de otros subyacentes, que son la operatividad, el financiamiento, el mantenimiento. Vamos ahora a revisar un elemento para empezar a comprender cuáles son los problemas reales del metro de Quito. Lorena. Nuestro invitado tiene muy claro el problema del metro, entre otros, con los asuntos relacionados a la cantidad de viajes, recursos que genera y el déficit que eso significaría. Se lo dijo recién a Félix Narváez en su programa de radio Suceso 101.7 FM en Quito, el sábado 25 de mayo. El metro no, para que pueda tener los ingresos que requiere económicamente hablando, necesita tener 450,000 viajes día y en la actualidad está teniendo apenas 140,000 viajes día. Eso quiere decir que al año va a tener $22 millones de ingreso y el costo operacional del metro como tal en este momento está en 74 millones. Estamos entrando en una situación muchísimo más compleja que el no tener un contrato de mantenimiento. Bueno, vamos a empezar ya con el primer tema. ¿Cuál es esa complejidad mucho mayor que el mantenimiento, el financiamiento? Sí, los ingresos que le dan la sostenibilidad y sustentabilidad económica al metro. Y justamente empieza con este problema que le mencionaba. Cuando el metro empezó a ser construido desde el punto de vista de la infraestructura física, se olvidó todo lo necesario para la operación. Normalmente cuando un metro se empieza a construir, tiene que ir de la mano con la preparación de todos los sistemas que permitan operar el metro de Quito o cualquier metro. Cuando hablamos de los sistemas, hablamos de los sistemas de transporte público. Efectivamente. Que subyacen o que están alrededor o que estarían alrededor del metro. Exactamente, por eso he mencionado que fue importante empezar la operación del metro, la parte comercial, pero no es el paso más importante. El paso más importante es que todos los subsistemas que conforman el sistema integrado de transporte público de la ciudad de Quito se integren, porque el metro por sí solo no puede sobrepasar lo que ya hemos escuchado, 146,000 viajes día, y para que el metro pueda tener una viabilidad económica y una sostenibilidad económica, necesita tener 450,000 viajes. ¿Y hoy tiene cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? 146,000, lo que implica que va a tener de ingresos $22 millones al año por concepto de tarifas y un egreso por concepto de operación de 74 millones. Entonces ahí ya tenemos un gran déficit que en la ciudad no va a poder sostenerlo por mucho tiempo. Precisamente sobre este tema, licenciado, perdón, Lorena creo que tiene un elemento más que podemos utilizarlo para el análisis. Así es, María Clara, otro concepto que maneja Guillermo Abad y quisiera desarrollar ahora es del metro dentro de un sistema integral de transporte con los otros medios en tierra. De lo contrario, su rendimiento sería muy bajo. Hay que integrar estos subsistemas, hay que integrar al metro con la ecovía, con el trole, hay que integrar al metro con la superficie. Aquí tenemos un desorden. Para esto la ordenanza 017 planteó en su momento los concursos para entregar estas rutas. Yo ejecuté el primer concurso en donde se entregaron ciertos paquetes de rutas y ya no hubo la posibilidad de entregar el segundo paquete porque los otros ya se acabó el tiempo de que daba la ordenanza y para eso se generó una segunda ordenanza reformatoria, la 017, que es la 046. Esta ordenanza estableció una transitoria de 18 meses que finalizan este próximo 9 de junio
para que la Secretaría de Movilidad pueda reorganizar las rutas y frecuencias prácticamente a su criterio. Es decir, era un cheque en blanco y que lastimosamente no supieron cobrar siquiera ese cheque en blanco, porque el 9 de junio finaliza el plazo de los 18 meses. Tenemos aquí una fecha, el 9 de junio. O sea, estamos a nada de que se termine este plazo y no se ha podido organizar o reorganizar las rutas de los sistemas de transporte de la ciudad capital. Efectivamente, y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el metro va a subsistir si es que existe una integración con los otros sistemas subsistemas de transporte, como es la ecovía, como es el trolebús, como es el sistema convencional. Y hoy en día no existe, no existe, o no se da con facilidad. No se da esa integración todavía. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que en este momento, si tenemos al metro trabajando por una demanda, es decir, por un grupo de pasajeros. Tenemos al trolebús trabajando por otro grupo de pasajeros, al transporte público convencional por otro grupo de pasajeros. Quiere decir que entre ellos son competencia entre sí, versus que si se integran, empiezan a tener una sociedad en beneficio de la colectividad. Y por eso se planteó la ordenanza 017, que justamente es la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público. ¿Cómo se arma esta sociedad a partir del manejo de rutas que no se ha completado o que no se ha terminado de estructurar? El problema de las rutas en Quito y en todo el país es que están mal distribuidas. Muchas veces dicen, nos faltan buses en la capital porque en los barrios periféricos no existen buses. Y no es que nos faltan buses, lo que pasa es que están mal distribuidos. Muchos de esos buses están concentrados solo en las rutas longitudinales, pero en las rutas transversales no tienen buses. Entonces, para que esta integración sea efectiva y se pueda dar, había que cambiar un modelo de gestión. ¿Cuál es el modelo de gestión que actualmente se tiene no solo en Quito, sino en el país? Que los transportistas privados ganan por pasajero transportado. Entonces, al ganar por pasajero transportado, quieren tener la mayor cantidad de personas en sus buses y por eso compiten por los pasajeros y tenemos exceso de pasajeros, exceso de velocidad y varias cosas más. ¿Cómo funciona? Entonces, se reduce, digamos, el tiempo y la distancia de las rutas en pro de una cantidad de pasajeros para alimentar al metro. Sí, en primera parte se reestructuran y se ven rutas que son ineficientes o que son muy largas o que son redundantes, es decir, que están unas encima de otras, hay 3 o 4 buses que van por la misma vía, mientras en otros lugares no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace la reestructuración? Rearmar estas rutas, hacerlas más eficientes, prácticamente es un cuadriculado de rutas. Si usted lo ve, nos imaginamos y vamos a ver un cuadriculado de las rutas y hoy tenemos prácticamente un espagueti. Pero para eso hay que cambiar el modelo de gestión. ¿Y cuál es ese modelo de gestión que plantea la ordenanza? Que se le pague al transportista por kilómetro recorrido, por un cumplimiento de demanda, un cupo de demanda, y por el cumplimiento de parámetros de calidad de servicio. ¿Por qué? Porque también es importante que la integración con el metro también tenga este componente de calidad de servicio. Reestructurado esto y siendo el Estado, en este caso el municipio, el que recoge el dinero de absolutamente todos los viajes, sea del metro, del trole o de los buses, recoge el Estado ese dinero a través de un sistema integrado de recaudo y es el Estado el que va pagando a cada uno de los subsistemas por el servicio prestado. Eso es lo que se establece. Eso es lo que demanda la ordenanza. Pero no se está ejecutando hasta el momento. No, porque no existe la integración con superficie. Para esta integración con superficie, la ordenanza 017 estableció un concurso de rutas y frecuencias. Yo hice la primera fase del concurso mientras fui secretario de Movilidad, se entregaron algunos paquetes y quedó un poco de paquetes más que no se habían entregado porque ya se terminó el plazo de la ordenanza, hubo un cambio de administración. Cuando hablamos de paquetes hablamos de las rutas. De las rutas, exactamente. Tratamos de agrupar la mayor cantidad de rutas y que los transportistas que ofrezcan la mejor calidad de servicio se les entregaba la ruta. Eso lastimosamente también se ha ido degradando la calidad del servicio porque hay que recordar que nosotros incrementamos la tarifa a 6 operadoras tan solo, no a las 65. En la siguiente administración, de alguna manera, sin que se contemple todo lo exigido por la normativa, se incrementaron las tarifas, pero es importante indicar que la tarifa, el incremento de la tarifa el ajuste de la tarifa está dado por la calidad del servicio, es decir, si no cumplen la calidad del servicio, tampoco es tarifa justo, podrían inclusive revocar esa tarifa. Entonces, cuando las empresas opten por la segunda fase del concurso, porque ya la fase de transitoria termina este 9 de junio,
y tendrían que lanzar la segunda fase, ahí empieza a darse la integración con el sistema de superficie. Digamos, esto ya va a ser obligado. Es decir, ya no es que se van a poder, como decimos aquí, hacer los locos o hacerse de la vista gorda y no dar ese paso que es esencial para el funcionamiento del metro. Sin duda alguna, yo creo que el señor alcalde tiene que tener clarísima la película en el sentido que si no hay integración con los demás subsistemas de transporte, el metro está condenado a ser sepultado. Entonces vamos a ser los sepultureros del metro si es que no llegamos a esa integración, porque el metro sin 450,000 viajes día no es sostenible económicamente hablando. Eso es parte de la visión inicial errada que usted mencionaba al inicio de la entrevista. Efectivamente, porque empezó con una visión política y no con una visión técnica, y me remito a que el metro para el 2009 no estaba dentro del plan maestro. Recién ahora, con el nuevo plan maestro de Quito, se le incluye al metro como columna vertebral del sistema integrado de transporte público, pero tenemos que trabajar sobre esa visión. Ahora, creo que el metro sí es salvable de lo que tenemos, creo que hay muchas cosas que son subsanables, en tanto y en cuanto se aplique la integración. Si no hay integración, eso es sentenciado que el metro va a tener un final no muy bueno para la ciudad y para el país. Y por el contrario, si se cumple con la integración, si se fortalece estos sistemas de transporte público en superficie que se conecten con el metro, podemos salvar al metro y evidentemente esto permitirá que en el futuro se puedan pensar en otras líneas que vayan a complementar la red del metro. Hemos iniciado de esta manera el análisis de lo que está ocurriendo con el metro en la ciudad capital, pero tendremos mucho más en los siguientes bloques. Lorena. Cuando volvamos, como dos personajes descargan sus responsabilidades. Por un lado, Mauricio Rodas, ex alcalde de Quito, y Pavel Muñoz, alcalde actual. El metro de Quito no puede acabar como otro elefante blanco. Su costo e importancia son vitales para el desarrollo de Quito como para hacer más demagogia en lugar de más servicio con esta mega obra. Estamos de regreso nuevamente en nuestro programa y ustedes nos pueden seguir por Facebook, en YouTube, como Ver a tu Manera, Stream TV Cable, Vito TV. Aquí hay un error de mi parte, sí, esto es lo que las cableras que nos reprisan, que ya las mencioné. Ahora nos toca Radio Centro, tanto en audio como en imágenes para todas sus plataformas digitales. También Candela con K, 89.3, el dial FM en Manabí. La Bonita del centro del país en Riobamba, también en el mismo dial, 89.3 FM, desde allí para todo Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. El reprise, además de este programa, lo pueden ver en OnePlus, canal 24, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Y apenas termina nuestro programa, Ecuador en Vivo lo sube a su portal principal y a su página de noticias. Una vez cumplido, Lorena. El actual alcalde Pavel Muñoz en el medio Teleamazonas respondió a Mauricio Rodas e hizo algunas precisiones sobre la limitada responsabilidad que tiene su alcaldía en ese tema. Cuando compran los trenes, el señor Rodas compra sin mantenimiento. ¿Debía comprarlo? Sí. Por esto, esta disposición que mantiene el CERCOP. ¿Qué es lo que hace él? Pedirle simplemente una oferta. Los trenes se entregaron en una notaría, Milton. En vez de darle a usted las llaves, digamos, del carro, le fueron a entregar un papel en una notaría. Hoy conversamos de los aires acondicionados y del mantenimiento. Antes de que yo llegue, ¿no es cierto? No conversamos nada de esto. Antes de que yo llegue, el metro le rendía cero a la ciudad. Hoy, $9.1 millones. En tiempo de ahorro, $34 millones. En incremento de productividad, $55 millones. Todas estas cosas son calculadas con metodología internacional. En reducción de emisiones, $6.8 millones. El metro, en un poquito más de 100 días, le está rindiendo a la ciudad $106 millones. Así que yo me quedo con esto. Al señor Rodas, que haga lo que él mismo señaló. Coja el metro, vaya al centro, tómese un chocolatito. Bueno, lo hemos escuchado al alcalde de la ciudad capital. ¿Qué puede decir usted con respecto a estas declaraciones? Mire, creo que ha sido un error de varias administraciones o de todas el querer
hacer suyo una obra que es de la ciudad. Y ahí nace el problema porque justamente tiene una visión política. Hay proyectos en las ciudades que son de larga data y que son proyectos que deben tener una continuidad. Se inician en una alcaldía, por decirlo así, y terminan quizás 3 o 4 alcaldías después. Exactamente, y esos son proyectos de ciudad, no de una administración o de un alcalde. Y lo que tiene que hacer cada alcalde es ir siguiendo los pasos que están establecidos en la normativa jurídica que se da para que pueda tal o cual sistema funcionar. Cuando se quieren parcelar los proyectos de ciudad, entonces van a reconocer los éxitos, los van a capitalizar y los errores los van a endosar. Y eso pasará con la siguiente administración, pasó con la pasada, y ese es el gran problema, cuando en realidad quien está pagando este metro es el bolsillo de todos los ecuatorianos, y consecuentemente lo que quiere el usuario del transporte público, lo que quiere el ciudadano de la capital y del país, es ver un sistema de transporte cómodo, seguro y eficiente, funcionando al 100%. ¿Qué es lo que no sucede todavía? Tenemos otro elemento más, Lorena. En el espacio Los Desayunos de 24 horas de Teleamazonas, que ha sido el único que de manera continua a través de las entrevistas de Milton Pérez ha desarrollado en secuencia respuestas de los responsables del Metro de Quito. Esto dijo el ex alcalde Mauricio Rodas, quien hizo la mayor parte de la obra para descargar su responsabilidad. Resulta increíble que el señor Pavel Muñoz decida culpar al pasado en lugar de asumir su responsabilidad por no haber contratado el mantenimiento para el Metro de Quito. Lo único que tenía que hacer el señor Muñoz, en lugar de pretender atribuirse obras ajenas, lo único que tenía que hacer era poner en operación el Metro de Quito garantizando su mantenimiento adecuado, y eso no pudo hacer. Y el sistema de ventilación, ¿por qué no está funcionando bien? Porque para que eso ocurra se requiere mantener el túnel libre de basura, de partículas que puedan afectar los filtros de aire del sistema de ventilación. Por eso es que no está funcionando a plenitud, y eso es lo que ha causado elevadas temperaturas al interior de los vagones. Bueno, hemos observado aquí varios puntos que ha tocado el exalcalde Rodas. Uno de ellos habla sobre el sistema de ventilación, habla sobre el mantenimiento. ¿Hasta qué punto el alcalde actual de Quito tiene responsabilidad, por ejemplo, del mantenimiento del Metro de Quito? Empezar un sistema de transporte sin mantenimiento es altamente peligroso. ¿Por qué? Cuando hablamos de empezar, estamos hablando del contrato inicial o del funcionamiento en sí de la obra. Es que son las dos cosas, porque si es que ya empezamos a hablar del contrato inicial, ahí se establece un contrato de mantenimiento, que claro, la lógica es, si no entra en operación, ¿cómo voy a contratar un mantenimiento? No obstante, si ya empieza la operación, necesariamente se debe considerar porque esto puede implicar a futuro que inclusive usted pueda perder las garantías que le da los fabricantes de los trenes. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? O sea, es lo que estamos viendo ahora. Exactamente. Segundo, hay una gran pregunta que hay que hacer. Si ya tuvimos el descarrilamiento de uno de los vagones, la pregunta es ¿por qué se descarriló? Porque solo nos han respondido que va el seguro a cubrir ese descarrilamiento, pero hay que preguntarse ¿por qué? Porque las causas para un descarrilamiento no son muchas. ¿Y cuáles fueron? Según lo que se indica. No conocemos todavía, pero las posibles causas que se dan en un descarrilamiento en un sistema de tren es que las rieles no están bien asentadas, hay un daño en las ruedas de los vehículos, no está funcionando bien el sistema que maneja el tren como tal, o hay una mala operación. Cualquiera de estas opciones, que no son muchas, son peligrosas, porque sería bueno saber cuál fue la razón por la que se descarriló. Y entonces, la respuesta que hemos visto acá también, si la analizamos en profundidad, está asumiendo, capitalizando una obra que es de la ciudad como de una administración, y lo mismo pasa en el otro caso. Creo que es importante que entendamos que si queremos salvar y darle continuidad, sostenibilidad al metro, es importante que todos apuntemos y todos rememos por el mismo proyecto. Si es que seguimos torpedeándole al metro, los únicos que vamos a perder o que van a perder son los ciudadanos, y va a perder el país, y vamos a tener una desilusión de un sistema de transporte que bien pudiera ser un ejemplo a nivel latinoamericano inclusive.
Ahora, una de las opciones hablando del mantenimiento, una de las opciones para tener este contrato de mantenimiento era la misma empresa constructora CAFLA española. Y lo que se ha hecho, según lo que he visto en la investigación, es que hay 8 técnicos de la empresa metropolitana que tomaron un curso con esta misma empresa y que son los que están brindando el mantenimiento actualmente al metro. ¿Es suficiente para que tenga un buen funcionamiento a largo plazo, que es lo que se espera? No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque ahí entramos en una contradicción. En temas de transporte no se determina por su mantenimiento por el número de días o de meses, sino por el número de recorrido, por el número de kilómetros recorridos, ¿no? Es decir, si hay mayor recorrido, pues evidentemente vamos a tener mayor fatiga de los materiales y consecuentemente esos mantenimientos tienen que tener una periodicidad que normalmente el propio fabricante nos dice. Cuando usted va a comprar un vehículo, para tener un ejemplo más claro, va a comprar un vehículo... ¿Con las garantías o no? Exactamente, le dicen, señor, usted tiene que hacer el mantenimiento de 5.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, 20.000 kilómetros para mantener una garantía y dar el aval por parte del fabricante de que ese vehículo va a responder según las especificaciones técnicas. Lo mismo es acá, es un sistema de transporte que, dependiendo del número de kilómetros recorridos, tendrá que ir teniendo sus mantenimientos. Y si está el metro operando cerca de 18 horas al día, evidentemente va a tener un desgaste y por ende va a necesitar que se cumplan con las fichas de mantenimiento dados por el fabricante y acatados por el operador del metro. Si es que eso no se cumple, vamos a tener posiblemente el desgaste de alguna pieza y que puede generar inclusive algún tipo de siniestro en el propio tren. Más la responsabilidad que conlleva transportar ciudadanos, porque se puede, por este desgaste, por este mal mantenimiento o por falta de mantenimiento, se pueden ocasionar accidentes y en donde la responsabilidad entera va a estar en la ciudad, en el Estado. Sí, y ahí tenemos, pero llegamos nuevamente, esto es un círculo vicioso, llegamos nuevamente al punto inicial. Todo lo que estamos hablando tiene un costo y ese costo, para poder cubrirlo, nace de 2 fuentes. Una, de la propia operación del metro, es decir, a través de los pasajes. Otra, que podría ser los ingresos no operacionales que están vinculados con el transporte. Ejemplo, un porcentaje de las multas de tránsito, un porcentaje de los peajes urbanos o periféricos, un porcentaje de quizás algún otro rubro que esté de rodaje, por ejemplo. Esos ingresos no operacionales también ayudan a financiar el metro. Y el tercer fuente de financiamiento sería que el propio Estado saque los recursos. Pero para eso ya no hay mucho dinero. No nos olvidemos que esos 74 millones de dólares al año es solo para operación. No estamos hablando de pago de deuda. Pago de deuda, si mal no recuerdo, está bordeando los 100 millones de dólares más. Entonces, para que podamos tener los recursos, para que podamos ir subsanando estos problemas de que falta el aire acondicionado, falta el contrato de mantenimiento. El metro ya va con déficit. Sí, tiene que tener una integración. Esa es la palabra clave para que el metro tenga éxito: integración. Si se integra, todos los demás subsistemas de superficie empiezan a alimentar al metro. Ese dinero es administrado por el Estado y el Estado va pagando en base al cumplimiento de parámetros, en base al cumplimiento de demandas, y va a quedar evidentemente un subsidio, pero que es mucho menor porque hemos optimizado al sistema de transporte. En la actualidad es totalmente ineficiente, son competencia entre sí y consecuentemente el costo operacional es mucho más alto en cada uno de los subsistemas y por ende la compensación o el subsidio también crece. Seguiremos analizando no solo la falta de mantenimiento del metro, sino también su operatividad, su financiamiento y algunos otros temas, como por ejemplo el sistema de ventilación que tanto ha dado de qué hablar. Lorena. Cuando volvamos, 2 reportajes sobre el deplorable estado en que empezó a estar el metro de Quito desde el inicio de su operación comercial. El metro de Quito no puede acabar como otro elefante blanco. Su costo e importancia son vitales para el desarrollo de Quito, como para hacer más demagogia en lugar de más servicio con esta mega obra. Bien, estamos de regreso nuevamente tratando el tema del metro de Quito, pero Lorena tiene
ciertos detalles más para nosotros. Así es, en Macro Digital no solo salimos en los Estados Unidos. En Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver por las siguientes cable operadoras. Supercable Macará, canal 48 en SD y 15.6 en HD, provincia de Loja. Colorados Visión, canal 5 en SD y 45.4 en HD, provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Juan's Place, canal 18, todo Ecuador y Galápagos. Vallevisión Play en la ciudad de Quito. CNT Play, todo Ecuador y Galápagos. Para proseguir con el tema, en este reportaje de Félix Narváez de Ecuavisa, se hace notar algo que el municipio de Quito decía no conocer, como que al mes de entrar en operaciones, un vagón descarrilado no pudo haber sido reparado. Un mes después de la puesta en marcha de manera comercial del Metro de Quito, 2 de las unidades presentaron novedades que fueron advertidas por el consorcio CAF. Muestra de aquellos son estos controles que fueron llenados a mano de las unidades 7 y 3. La falta de transparencia pone en duda la gestión que estaría realizando la empresa Metro de Quito. Por ejemplo, la unidad 7, que requería un perfilamiento de rueda, fue puesta en marcha luego de 4 meses, mientras que la unidad 3 estaba no operativa debido a una fuga por caliper de freno en el vagón 3. La empresa afirma que hay personal especializado dando mantenimiento al Metro de Quito. Se le solicitó los certificados de formación recibidos por el consorcio CAF y el estado del mantenimiento del material rodante. La empresa aún no responde. Bien, aquí observamos nuevamente los problemas, ya no son tan pequeños problemas de mantenimiento que tiene el Metro de Quito. No se previó todo esto, no solo hablamos del descarrilamiento de vagones, de las fallas que tienen las líneas, de ciertos vagones o ciertos elementos que ya no se pueden utilizar porque los tienen en mantenimiento y los reemplazan con otros. Estamos hablando también del sistema de ventilación, es decir, son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo con el Metro de Quito. Nada de esto se pudo prever. Si es que se hubiese empezado, como mencioné al inicio de la entrevista, trabajando en el ámbito de la construcción de la infraestructura, paralelamente, simultáneamente con todo lo que tiene que ver con la operación, esto hubiese sido otra cosa muy distinta para todas las administraciones. Voy a poner un ejemplo, si usted me lo permite. Adelante, yo por favor. vi muy de cerca la construcción del Metro de Panamá. Metro de Panamá empezó en el año 2011, terminó en el año 2014. La construcción de la primera línea del Metro de Panamá, que creo que tiene alrededor de 21 kilómetros, la primera línea, pero también trabajó con la operación, es decir, al 2014 ya entró a funcionar totalmente el metro. Tenía usted una tarjeta con la que podía pagar los recursos, estaba integrado con el sistema de transporte público y empezaron a trabajar ya en la segunda línea. Usted siguió muy de cerca este desarrollo, ese proyecto. Y tenían el sistema integrado de recaudo, tenían la integración con los otros medios de transporte y inmediatamente empezaron a trabajar en la segunda línea que terminó en el año 2019 con 22 kilómetros y 16 estaciones, algo muy parecido tanto en kilometraje como en número de estaciones con Quito. Es decir, en el mismo periodo de tiempo en donde Quito aún no ha logrado despegar con su metro de 22 kilómetros, en Panamá tienen ya 2 líneas de 40 y pico más de kilómetros y están empezando ya una tercera línea. ¿Cuáles son las barreras entonces que tenemos los ecuatorianos que no nos permite o no nos permitimos nosotros mismos poder disfrutar, como hemos dicho a lo largo del programa, de una mega obra que debería beneficiar a todos los ciudadanos y sin embargo siempre hay piedras de tope? Romper esa visión política, porque el metro nació con una visión política y se ha mantenido con un tratamiento político. Y a la final, pues reitero, terminamos en estas complejidades de operación que son producto, resultado de una visión política. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos, las personas que estamos interesadas en que esto funcione? Decirles, señores, hagamos un plan para que el metro funcione para la ciudad, no para una administración, no para poner una placa, no para recibir una condecoración, no para decir yo fui el que hice y tú hiciste mal, sino para decirle a la ciudad que este es un sistema de transporte que puede dar un giro radical en la movilidad de Quito y que puede servir de ejemplo, de espejo para otras ciudades. Pero trabajemos en conjunto, no señalemos con el dedo los errores, tratemos de señalar con el dedo los aciertos y entre todos trabajar para que este sistema funcione.
Perfecto. Lorena, ¿qué tendremos más adelante? Hace un momento tuvimos el reportaje de Alex Pila de Ecuavisa. En este momento vemos el reportaje de Félix Narváez de Ecuavisa sobre el vagón descarrilado. El fondo de saco de la estación El Labrador sigue descarrilado el tren 16 del metro. Lleva allí 5 meses fuera de servicio y no ha sido retirado por la demora de la empresa aseguradora que tarda en reparar el sistema de amortiguamiento. Esto no sabía el Consejo Municipal. Primero que nada decir que no ha existido un silencio, sino que no ha habido nadie que ha preguntado. Al primer concejal que nos ha preguntado le hemos respondido. Desde diciembre que inició la operación comercial del metro, la flota estaba incompleta. De esto tampoco se habló en el Consejo. No hemos informado que hay un tren, porque es una fase propia del proceso de operación. O sea, yo todos los días tendría que sacar un informe diciendo, mire, de los 18 trenes, hoy día están 16, mañana están 17, pasado están 15, traspasado mañana están 17. Me parece que es un proceso propio de la operación y que es propio de la administración. Entre más recorren la ruta de 22 kilómetros, más urgente se hace la contratación para el mantenimiento de las unidades. Desde la gerencia del metro se piensa que solo el proveedor CAF puede hacerlo. Lo ideal siempre para nosotros ha sido, y parecería lógico, que la empresa que nos vendió los trenes sea la empresa que eventualmente haga los mantenimientos de mediano y largo plazo. Bueno, Víctor Hugo Villacrés recientemente ha renunciado a la gerencia del Metro de Quito. ¿Qué opinión tiene con respecto a sus declaraciones? Bueno, mira, lo que él acaba de mencionar es muy cierto. Lo lógico sería que el propio fabricante sea el que haga el mantenimiento. Sonaría absurdo que sea un tercero el que lo haga cuando no son sus trenes, sus trenes de fabricación, los trenes que él fabricó. Nuevamente estamos empantanados en ciertos problemas que son consecuencia de no haber empezado un proceso de operación del metro de manera paralela. Se declaró desierto también el contrato de mantenimiento. Sí, también es parte de los problemas que el metro como administración ha tenido. Pero ¿por qué se dan esto? Justamente porque todo lo que implica la operación se dejó para el final y lo que se debía haber hecho en 6, 7 años se empezó a trabajarlo en los últimos años. Y eso implica pues de que no tengamos todos los subsistemas trabajando, entre esos el de mantenimiento, entre esos el de seguridad, porque también usted recordará que existía una denuncia de que no había conectividad entre el sistema de emergencia del metro con el sistema nacional de emergencias del Estado, que también es algo que habría que analizar si eso ya se ha subsanado. Pero en todo caso, todos estos subsistemas que no están funcionando actualmente podrían ser subsanados en tanto y en cuanto el sistema de integración con las otras modalidades de transporte funcione, porque ese es el que le da vida al metro. Perderíamos el tiempo, sin que esto quiera menospreciar lo que se está detectando, pero perderíamos el tiempo en enfocarnos en estos problemas que son en relación a la integración del sistema menores en relación al otro. Lo fundamental, lo importante es que se integre. Si no se integra, ninguna otra cosa va a funcionar. Vamos a continuar el análisis profundo del tema del Metro de Quito y tendremos también intervenciones de nuestro director Carlos Vera. Lorena. Así es, cuando volvamos, Carlos Vera vuelve a preguntar desde Quito, tras todo lo escuchado a nuestro invitado Guillermo Abad. El Metro de Quito no puede acabar como otro elefante blanco. Su costo e importancia son vitales para el desarrollo de Quito, como para hacer más demagogia en lugar de más servicio con esta mega obra. Estamos de regreso nuevamente en nuestro programa y por supuesto estamos siendo reproducidos por un sinnúmero de cableras. Lorena. Les recuerdo que estamos desde los estudios de Canal 24/7 y eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, en Divinet Canal 12 y en Data MS Televisión Canal 99. María Clara. Así es, y sobre el tema del Metro de Quito, nuestro director Carlos Vera desde la ciudad capital tiene un par de inquietudes más que quiere compartir con nuestro invitado central, el licenciado Abad. Adelante, Carlos. Ok, yo quisiera una precisión a todo lo que he escuchado, Guillermo Abad, que usted ha hablado con María Clara Treviño sobre esto. ¿A qué plazo debe completarse el diseño integral de transporte en Quito para complementar los 450.000 usuarios que usted espera que el metro transporte en algún momento?
¿Y qué entidad técnica lo debe hacer o lo debe regir? Bueno, el plazo ya finalizó. Para el 2024 ya debía haber estado integrado el sistema de transporte público según la ordenanza 017. El administrador del sistema es la Secretaría de Movilidad y ahí está la responsabilidad. Creo que tiene que trabajarse urgentemente porque, reitero, la integración del sistema de transporte público es la vida del metro. Bien, y por supuesto nuestro director que está en la ciudad capital, ciudad donde vivió, déjenme decirles, 33 años, por eso para él era imprescindible participar con estas inquietudes con nuestro invitado central, además de su aval y su conocimiento. Así que adelante, Carlos, con la nueva inquietud. Y lo último de mis inquietudes sobre el metro. Yo fui de las personas que celebró que usted haya entrado a la administración del municipio con toda su experiencia y conocimiento. Pero ¿qué fue lo que le impidió recorrer el camino que había del dicho al hecho? Transmítanos qué le volvió imposible ejecutar todo lo que su planificación y formación apuntaba, al extremo de no haber podido continuar. Bueno, creo que lo más importante en la gestión mientras estuve al frente de la Secretaría de Movilidad es crear la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público, proponerla, porque en realidad quien genera es el Consejo Metropolitano, pero esa fue, creo que, una de las mayores gestiones, porque esa es la normativa jurídica que permite que todo el sistema empiece a funcionar. Creo que uno de los mayores problemas es toparse con estos intereses políticos, es decir, todo el mundo está pensando en la reelección o está pensando en que podría ser candidato a alcalde, y eso le hace un daño muy grave a la ciudad porque empieza a primar lo político sobre lo técnico. Esa creo que fue una piedra en el zapato que tuve durante mi gestión. Muchísimas gracias, licenciado, por haberle respondido a nuestro director Carlos Vera, y en honor al tiempo nosotros tenemos que hacer un corte en este momento, luego vendrán las preguntas que le corresponden a Lorena Ochoa, hacerle también a nuestro invitado central. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado de esta noche, que deben ser respondidas exclusivamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de María Clara Treviño. El metro de Quito no puede acabar como otro elefante blanco. Su costo e importancia son vitales para el desarrollo de Quito, como para hacer más demagogia en lugar de más servicio con esta mega obra. Estamos de regreso nuevamente. Le corresponde a Lorena su rito de preguntas. Adelante. Le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas exclusivamente en términos de sí o no. Número 1. Usted, que estuvo antes en la administración municipal, ¿ve posible que los concejales se liberen de la politiquería en el tema del metro para hacer servicio verdadero a la capital, sí o no? No. Número 2. ¿Es realista la posibilidad de alcanzar 450,000 usuarios, como usted le dijo en una entrevista a Félix Narváez, en el metro de Quito al cabo de un año, sí o no? Sí. Número 3. En algún momento que los usuarios lleguen a pagar hasta $1 por pasaje en el metro, cuando se monte el concepto integral que usted propone, ¿lo ve viable, sí o no? No. 4. ¿Cabe pensar ya en una ampliación del metro de Quito al norte hasta Calderón, aprovechando que la tuneladora está todavía armada en la capital de la República, la cual disminuiría costos, sí o no? No. 5 y última. ¿Debe el Estado exigir al municipio de Quito que el metro tenga una unidad operadora y administrativa completamente ajena al municipio, ya que el Estado ecuatoriano lo seguirá subsidiando, sí o no? Sí. Gracias. Bien, agradeciéndole enormemente al licenciado Abad por haber concurrido a esta entrevista. No nos queda más que decir que el municipio de Quito debe deliberar toda la información, no solo por cuentagotas, del estado real del metro de Quito y sus limitaciones. Solo así sus usuarios podrán apoyar las salidas que proponen, sobre todo incrementar su uso para que sea cada vez menos deficitario. La demora, la demagogia que está en esta administración y en las anteriores no arreglaron a tiempo los problemas
más urgentes. Tampoco los únicos son el mantenimiento y el sistema de ventilación, pero se puede empezar por ahí y completar el verdadero concepto que tiene esta gran obra hasta llegar por lo menos en un año a 400,000 usuarios promedio para que la gente acepte y para que las personas que se transportan ahí puedan llegar a tiempo y también seguros a sus destinos. Lorena. Mañana a las 22 horas, tras una postergación de 2 semanas, tendremos al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, quien tuvo que atender antes una serie de compromisos urgentes, principalmente relacionados con su presencia en la Asamblea y gestiones con el Fondo Monetario Internacional. Hasta entonces, buenas noches.